Se bloqueó la orientación. Dios te bendiga, Puerto Rico, y haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Esta es una edición más de el programa El Buen Pastor, un programa que es de bendición y edificación para tu vida. Queremos felicitar a cada uno de los oyentes de nuestra programación de Sacra en el área 88.5, 91.7 área norte y 89.5. No es que esté engorando la voz, es que estoy un poquito ronco. Y estamos hoy en un día más de bendición para tu vida, un día donde Dios ha de cambiar y transformar tu vida. Hoy iniciamos una sección aquí en nuestro programa, El Buen Pastor, aprendamos más de la Biblia, que así como nosotros estamos dando todos los miércoles estudios bíblicos de los 66 libros de la Biblia. Hoy no está la corona que engalana mi cabeza, pero estamos aquí para bendecirte, para que sepas que Dios tiene grandes propósitos contigo. Hoy me acompaña nuestro amigo y hermano, el pastor Jorge. Pastor, Dios te bendiga. Saludos, pastor, bendiciones, bendiciones al pueblo de Puerto Rico que siempre nos sintoniza hoy, miércoles. Eso es así, pastor, y este programa llega con el auspicio de Mío Boutique, de la pastora Emilia Ortiz, y también el Canocal Clinic 787-396-6764. Ellos son los que hacen posible este programa. Y queremos bendecir a nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, a los amigos de la plataforma de Facebook y también a ti que nos estás escuchando. Recuerda que hoy su misericordia se renovó para bendecir tu vida. Estamos en oración por los amigos y hermanos y nuestros familiares que están allá en Orlando, que una situación fuerte por el huracán, pero le creemos a Dios. Cristo es experto calmando tormentas. Sí, en 2 ocasiones lo hizo. Sí, cuando caminó por el mar, que Pedro se hundió, y cuando después en la barca se levantó aquella gran tempestad, que Jesucristo la calmó. Así que oramos por cada uno de esas personas lindas, de nuestros familiares que están allá en Orlando. También oramos por la paz en Israel. Que son guerras que fueron profetizadas a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento contra Israel y esos territorios del Medio Oriente. Pero Dios es nuestra paz. Dios es nuestro refugio en la tormenta. Pastor, y hoy tenemos 2 temas en uno. Y hoy vamos a aprender de la Biblia unos datos de Marcos 5, 21 en adelante, cuando el relato empieza con la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y vamos a ver varios detalles aprendiendo de la Biblia, lo que Dios quiere para nosotros. Este relato está en Mateo 9:20, en Marcos 5:24, que es el que cogimos, y Lucas 8. Y cogimos Marcos porque me gusta más cómo Marcos lo relata, aunque Marcos tiene toda la información de este evangelio dada por Pedro. Pedro fue discípulo de Cristo y ayudó a Marcos a establecer este evangelio. Y este evangelio fue escrito para los romanos a través de Marcos. Cabe resaltar que Mateo, que es publicano, fue discípulo de Cristo. Juan fue discípulo de Cristo. Marcos y Lucas escribieron de la narración del apóstol
Pedro, aquel que estuvo con Jesucristo, aquel que dijo grandes verdades. Pastor, ¿puedes leernos el relato bíblico de Jairo? Está en Marcos 5. Marcos 5, 21. En adelante, sí. Dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Eso. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía del flujo de sangre y ya había sufrido muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay dos relatos, en uno todo comienza cuando un principal de la sinagoga, los principales de la sinagoga siempre tenían situaciones con Jesucristo a causa de la ley. Y aquí vamos a ver un choque entre los estatutos de la ley y vamos a ver la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Jairo, principal de la sinagoga, se postra. Fíjate el desespero que él tenía por su hija, el dolor, el quebranto, que no le importó nada del Pentateuco, nada con referencia a la ley. Él quería tener el milagro de sanidad para su hija. Y se postró, dice, se postró ante sus pies, a los pies del maestro, y le rogaba. Esa súplica, me imagino, con lloro, con dolor, a causa de que su hija puede perderla. Y le di: mi hija está agonizando, ya está en los últimos momentos de su vida. Ve, fíjate que como él dice: ven y pon tus manos sobre ella y será salva. Un hombre que era el maestro de la sinagoga. Una persona que conocía bien del Pentateuco. Su fe era tan grande en nuestro Señor Jesucristo que le dice: ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva. Salva. No dijo sana, salva. ¿Y qué pasa? Esa era la única hija que tenía Jairo. Y camino a la casa de Jairo,
siempre Jesucristo tenía muchas personas que le apretaban. Me imagino que a veces ni lo dejarían respirar. Tenía muchos seguidores, tuvo 5,000 para alimentarlo y tuvo 4,000 para alimentarlo. Eso representa los 5,000 al pueblo de Israel y los 4,000 a los gentiles. Pastor, ¿por qué tú dices eso? Porque en el territorio de Israel fueron los 5,000 y en un territorio gentil fueron los 4,000. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Siempre a Jesús lo seguía mucha gente por panes, por peces, por milagros, por ver la sanidad y los prodigios que Cristo hacía. Y hay una mujer, dice el relato, y vamos a buscar Levítico 15, mira a ver si lo consigue, pastor, para seguir el relato. Levítico 15, 25 al 27. Levítico 15, 25 al 27. Amén. Jesucristo va camino a la casa de Jairo, a ser conforme a lo que Jairo, el principal de la sinagoga, le dice que él quiere para salvar a su hija estando en agonía. Te dije que era Levítico 15. Pastor, ¿por qué Levítico 15, 25 en adelante? Porque aquí vamos a ver algo bien importante. Los judíos, los maestros, los rabonis tenían un manto. Y en ese manto estaba escrito la Torá o el Pentateuco. El Pentateuco encierra las leyes dadas a Moisés para dirigir al pueblo y que el pueblo sea recto delante de ¿quién? De Jehová. ¿Qué dice el Levítico 5:25 al 27, pastor? Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y el 27, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Están viendo esa recopilación de lo que dijo Dios a Moisés, que iba a acontecer con una mujer que tuviese un flujo de sangre. Hay un dato, la niña de Jairo nace cuando a la mujer del flujo de sangre le comienza ese azote. La niña tenía 12 años y la mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre. Estamos aprendiendo de la Biblia. Créame que a mí ese detalle es bien importante. Y fíjate, 12 tribus, 12 discípulos. El número 12 es bien importante en la vida de Dios y de Jesús. Cuando comienza el flujo de sangre, nace la hija. O cuando nace la hija, comienza el flujo de sangre. Cuando la hija resucita, la mujer se le quita el flujo de sangre. Pues entonces estamos hablando que el Pentateuco, la ley de Moisés, condenaba a esa mujer, el Levítico. El manto de nuestro Señor Jesucristo como Raboni, como maestro, tiene alrededor el Pentateuco. Si vamos al relato, ¿qué es lo que toca a la mujer del flujo de sangre? El borde.
pudo haber tocado Parte, otra parte del vestido de Cristo, pero tocó el borde. El borde tenía la ley que la condenaba por ser impura, por eso ella fue anónimamente, porque Levítico la condenaba. Pero estamos hablando de la gracia. Como dice Isaías, él vino a salvar y a rescatar lo que se había. Ella sabía que Jesús cargaba con tanto poder que ella solamente se conformó con decir solamente un cantito, solamente el bordecito nada más. Pero entonces lo más que me gusta de este relato, de esta situación de esta mujer, pastor, que tan pronto ella escuchó que Jesús estaba cerca, eso fue una activación. Activó su fe. Activó su fe a la soltar. Dos cosas importantes se activaron en ella. El creerle, una cosa es creer, otra cosa es creerle. Y su fe. No le importó la multitud, no le interesó ya lo que decía Levítico, le interesó la libertad de la esclavitud de Levítico, de la ley levítica, para recibir sanidad. Y estos relatos, o sea, hay que, cuando uno va a predicar o dar estudio bíblico, uno tiene que tener la capacidad de entender esto. Porque se ve bien sencillo así, vino la mujer que tenía 12 años de flujo y sufrió mucho de médico gastando todo lo que tenía, pero Levítico decía una cosa, y cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud, y ¿qué tocó? Su manto. Pastor, pero o sea, estamos hablando de que los discípulos le dijeron a Jesús, la multitud te está apretando. Sí. Entonces, ¿cómo uno puede pasar? Yo no sé si pastor esa experiencia de ir a un concierto y tú tratas de pasar al frente de la tarima, pero no puedes porque la gente aprieta y empuja. Correcto. Entonces, esta mujer fue tan valiente, su fe la convirtió en una persona valiente, y yo entiendo que hasta Dios le dio la fuerza de Sansón, porque para pasar entre medio de la multitud que estaba apretando y empujando, pero ya tenía un destino. Correcto. El borde, por lo menos el borde, su milagro estaba cerca, su milagro estaba allí. Ella no sabía que el borde tenía el Pentateuco. Nosotros lo sabemos por el estudio de la palabra. ¿Y qué sucede? Cristo es el nuevo pacto. ¿Ah? Y él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso es para que tú veas que Dios ve lo que no vemos. Él escucha lo que no escuchamos. Ella toca el borde del vestido. Nos queda tiempo, ¿verdad? Josué, detén el tiempo. Ella toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Maestro, ¿no estás bien? Muchacho. Toda esta gente, si ayer eran 5,000 sin contar hombres y mujeres, y 4,000 sin contar mujeres y niños, imagínate en esta situación. ¿Y qué dice Jesús? Si lo puedes buscar. Quien Jesús pregunta en el 30. Léelo, el 30. A ver qué nos dice. No, Mateo. Ajá, Lucas, Marcos. El 30, no te preocupes. Marcos. Ay, a ver, lo visto por aquí. Marcos 5, el verso 30. Marcos 5:30, lo tengo por aquí. Lo sigues por ahí. Estoy llegando, aquí estoy. Ajá. Ya llegamos, ¿verdad? Luego Jesús. Estamos al lado del maestro. Sí. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Qué salió primero? El poder. Y el poder es la autoridad. Ajá. Sigue.
Y saliendo de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Ajá, ¿y qué le dijeron los discípulos? Los discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Ajá, el 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ajá, ¿qué pasó con la mujer? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró igual que Jairo. ¿Qué sale? Poder. Sale poder, sale virtud. Poder para libertarla de la ley de la esclavitud, porque la ley esclaviza. Sí. Oh, sí. La ley esclaviza. Tengo para otro programa. Correcto. La ley esclavizaba a aquella mujer por 12 años. Es que todo obra para bien para los que aman al Señor. Si esta mujer no hubiera tenido el flujo de sangre y la hija de Jairo enferma, esto no estuviera aquí en la Biblia. Entiende los propósitos de Dios. A veces no entendemos cuáles son los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, no importa la enfermedad o la condición que tengamos, tiene un propósito de tener progreso. Hay que estar enfermo para que Cristo nos sane. Y no es que queremos estar enfermos, es que queremos tener milagro de Cristo. Porque sucede, sale el poder, virtud, el poder de libertarla de la esclavitud del pasado y en el presente sanarla de esa esclavitud del pasado que estaba en la vida de ella. Vamos a la segunda parte y te concluimos. El 34. El 34. Y él le... Ajá. Entonces la mujer también... No. El 34. 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Quién lo libertó? Cristo. Entonces, por ahí seguí. Ahora el 35 dice, y le dicen a Jairo, el principal de la sinagoga, tu hija ha una chupafe. Aquella persona que no cree en lo espiritual y el milagro se manifiesta a través de lo espiritual. Tú lo tienes físico, pero a través del poder espiritual de Jesucristo. ¿Y qué le decía? Sigue por ahí leyendo el 36 hasta que terminemos. 36 dice de la siguiente manera. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Él le dijo, cree, porque ya tú tienes fe. Exacto. Y por tu fe tú me moviste. Ahora cree que en lo que yo voy a hacer. Sigue. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué esos tres? Porque al principio vinieron personas, los chupafé, a decirle, no molesten más al maestro, ya la nena murió, ya Cristo no va a hacer más nada. O sea, limitan el poder de Cristo. La incredulidad, la duda, limita el poder de Cristo. Sigue. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Wow. Y se burlaron de él. Otro chupafe. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con la niña? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y cuánto hacía que la señora tenía el flujo de sangre? 12 años. Cuando la nena nace, comienza el flujo de sangre. Cuando el flujo de sangre es sana, resucita la hija. ¿Qué yo quiero llevar con esto? Y con esto terminamos, ¿verdad? Nos quedan como 600 segundos.
¿Qué yo quiero llevar con esto? Tú no permitas que en medio de tu situación, tu enfermedad, lo que tú estés atravesando, no le permitas a nadie que evalúe tu situación, tu prueba, tu condición, tu enfermedad. Tu fe tiene que estar puesta en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. La ciencia siempre va a declarar el milagro que Dios operará en tu vida. No permita, como pasó con los 4 amigos de Job. Los 4 amigos así de verdad los saco de Facebook de todos lados. ¿Por qué? Porque juzgan tu condición. Te juzgan a ti y Cristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Cuando le trajeron el ciego a Jesucristo, dijeron, oye, ¿quién pecó para que te naciera así? Cristo dijo, no pecó ni él ni nadie. Esto es para que yo me glorifique. Y eso, y todos estos milagros acontecieron antes de que Cristo recibiera los 3 clavos, las espinas y los latigazos. Pastor, ¿pero por qué tú dices esto? Porque por su llaga tú eres sano. Eso es una promesa. Pastor, pero yo tengo esta condición, tengo esto, que me lo determinó la ciencia, me dieron tanto tiempo de vida. Tu vida no depende de lo que diga la ciencia, es de lo que Dios determine para bendecirte. Sí, Señor. Tenemos que seguir adelante. Y aquí concluimos. Aprendamos más de la Biblia. Lo que queremos es que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Nos gusta enseñar la palabra. Y como tengo al pastor aquí, que también es teólogo, por eso hicimos esta sección. Porque queremos que el pueblo aprenda, confíe y crea que en Jesucristo todo es posible.